Llegó el día, nueva serie. Nos vamos a recorrer el continente africano por 2 años. En este video pasaremos por 3 países. Vine a Chile, mi país de origen, a despedirme de amigos y familiares. Tomo vuelo directo a Madrid y cruzamos en barco de España a Marruecos, el primer país de África que visitaremos. Y luego nos adentramos en el África subsahariana, el África negra. Fueron 12 horas de vuelo y después bus de Madrid a Algeciras, donde ahora espero el barco que cruza el estrecho de Gibraltar para llegar a Tánger, la primer ciudad marroquí. Aprovecho de desayunar para recuperar fuerzas y abordamos el ferry. Nos guían por el interior del ferry hasta los comedores para almorzar y pasar el rato. Ya estamos pronto a embarcar para cruzar desde Europa a África. Desde ahora, este canal está enfocado en África. Si te gusta África o si quieres visitarlo, este es el canal apropiado para que te enteres de todo. La cultura, la comida, los viajes, las visas, todo. Si quieres conocer África como nunca nadie lo mostró, te puedes suscribir. No estaré 4 o 5 días en cada país. Entrará a países como el Congo, Somalia, donde nadie entra. Así que si quieres ver a alguien morir en vivo, este es el canal. El ferry va con muy poca gente. Como se ve, no está muy lleno el barco. Ahí está la banderita de Marruecos. Vamos cruzando Tranquilengine Way. Este viaje lo tenía planeado hace bastante tiempo. Por ahí unos 3 años dije, esta ruta tengo que hacerla, recorrer toda África. De todo el mundo va para Asia, para Europa, eso ya está más que visto. Entonces vamos a hacer algo más osado. Seguimos cruzando el estrecho de Gibraltar. Son aproximadamente unas 2-3 horas para cruzar desde Europa a África. Vamos relajados, hace buen clima, por ahí unos 25-26 grados. Europa, África. Aguante. Uy, yo soy el único desubicado que va de Europa a África. Todos los hueones van de África a Europa. Vamos para el otro lado. Ya estamos dentro de las Medinas. Es un término árabe para referirse a la parte antigua o centro histórico de una ciudad en el mundo islámico. Las calles aquí son estrechas y sinuosas. Su diseño de laberintos ayudaba históricamente a la defensa de la ciudad y a proporcionar sombra, que por supuesto aquí hace mucho calor. Dentro de las Medinas encontramos mezquitas, madrasas, que son las escuelas religiosas, palacios, riad y viviendas antiguas. También hay mercados y zocos. Están los hammams o baños públicos. Un hammam es un baño tradicional donde otra persona te baña, así, literalmente. Y hay de todos los precios. Hay caros, baratos. Generalmente los marroquíes van 2 o al menos alguna vez a la semana. Si vienes a Marruecos, lo más probable es que te alojes en un riad, que son edificaciones antiguas. La diferencia entre riad y dar es que los dar son construcciones más sencillas, pero mantienen el encanto y son mucho más acogedores que los riad. Por otro lado, los riad tienen un patio interior. Todas sus habitaciones están alrededor de este. Suelen adornarlos con mosaicos, azulejos, fuentes, árboles frutales, plantas e incluso una piscina interior. De hecho, riad significa jardín en árabe. Son muy bonitos y son los más tradicionales en Marruecos. Algunas curiosidades de África: es el segundo continente más grande después de Asia, pero tiene 54 países, de los 194 actualmente reconocidos por la comunidad internacional. La media de la población es de apenas 19,5 años, la mitad que en Europa, es de 42,9 años. Aquí se encuentra el río y el desierto más grande del mundo. Marruecos es el destino más visitado en toda África, casi 10 millones de turistas al año. Marruecos se puede decir que ahora mismo es el que tiene mayor estabilidad política, social y económica de todo el continente. Hay otros países donde es casi imposible entrar, pero lo intentaré. Marruecos tiene el edificio religioso más alto del mundo, que veremos en Casablanca. Es el primer importador de té verde en el mundo, esa hueá da lo mismo. Tiene la universidad más antigua que está en funcionamiento. Además tiene el estudio de cine más grande del mundo, Estudios de Cine Atlas. Aquí se grabaron películas como El Gladiador, La Momia, Juego de Tronos, Prison Break y muchos más. Tánger para Marruecos es como el Viña del Mar para los chilenos, Cartagena para los colombianos, Mar del Plata para los argentinos, es decir, es donde vienen a vacacionar.
pescar y nadar están prohibidos en el puerto. Ley 7118. ¿Qué hacen nuestros amigos de Marruecos? No están ni ahí, se la meten por la raja la ley. ¿Qué importa? Ahí todos los hueones pescando, no están ni ahí los hueones, como en todos lados. Ahí las cañitas de pescar. ¿Ah? ¿Qué tal? Y para los viajeros y para mí, que comienza un gran viaje por África. Tánger es donde nació Ibn Battuta, que junto a Marco Polo han sido los grandes viajeros por el mundo. Dejó su natal Tánger a los 21 años para cumplir uno de los 5 mandamientos de musulmanes, ir por alguna vez a la Meca. Recorrió 3 veces más distancia que Marco Polo. Para mí es un buen augurio. Próximo capítulo, nos vamos a Rabat, capital de Marruecos, a sacar visa para Senegal. Nos vamos en tren de alta velocidad que puede alcanzar 170 km/h. Chao.